Cuando se lucha por llegar a final de mes y ni siquiera se cuenta con un colchón de emergencia para imprevistos, pensar en la jubilación queda en segundo plano. No, yo creo que esto de invertir en un plan de pensiones privado queda más lejos de cualquier trabajador de plataforma y de cualquier trabajador en general hoy en día. O sea, es casi es que a mí ni se me había pasado por la cabeza, vamos. Esta falta de previsión de muchos jóvenes a la hora de ahorrar e invertir para el día de mañana contrasta con el hecho de que casi la mitad de los millennials, es decir, aquellos que tienen entre 25 y 40 años, no confían llegar a cobrar una pensión pública cuando se jubile. El grueso de los trabajadores tienen que entender perfectamente que no se pueden financiar 22, 25, 30, 35, 40 años en jubilación con 35, 33, 30, 25 años de trabajo. Llega un momento en que las cuentas no salen a nadie. Pero el problema no solo radica en el desequilibrio entre el número de pensionistas y el número de cotizantes de la Seguridad Social. Tenemos muchos jóvenes que tienen trabajos muy precarios. La flexibilidad laboral no es mala, pero la excesiva flexibilidad laboral, que significa que cada 2 por 3 estás cambiando de trabajo, en los años 90 suponía que fueras a mejor. Pero actualmente, pues muchos jóvenes van cambiando de trabajo simplemente porque no les renuevan o simplemente porque los cambian de lugar o porque cierran, etcétera, etcétera. El concepto de la antigüedad no existen y acaban teniendo unos salarios que para la cualificación que ellos tienen son bastante bajos. Y este es el caballo de batalla, ¿no? Hola, soy Raquel Quelar. Bienvenido y bienvenida a Bolsillo, el podcast de La Vanguardia que te ofrece herramientas y consejos para manejarte mejor con tu dinero y tener unas finanzas holgadas. Un paso imprescindible para poder mantener un nivel de vida digno cuando se llega a la jubilación. Sin embargo, para los millennials, planificar esta etapa de la vida no está entre sus prioridades. Solo lo hace 1 de cada 6. Y una de las razones que podría explicar esta falta de previsión es que cuando se lucha por sobrevivir económicamente mes a mes, es difícil plantearse el mañana. Este es el caso de Nuri Soto, de 27 años y portavoz de Riders por Derechos, que denuncia la precariedad del pujante sector del reparto a domicilio. En gran parte porque este es un trabajo que no te saca de la precariedad, sino que se aprovecha de la precariedad que sufres. Entonces yo creo que gran parte de la gente que trabaja en estas plataformas le preocupa más el presente que no el futuro. No se puede permitir mucho preocuparse por el futuro. Pero sí que hay una parte que por supuesto preocupa, ¿no? Que es el futuro. ¿Y mañana qué? Si no estamos casi cotizando, si estamos en unas condiciones realmente precarias. La lucha de Riders por Derechos, algo que hemos defendido desde el principio, es el reconocimiento de la relación laboral y hemos defendido que este tema y este conflicto no debía de ser llevado solamente desde una perspectiva sectorial, sino social, porque el ser falso autónomo y estas empresas y este modelo económico nos afecta a todos desde la perspectiva del estado de bienestar y los servicios públicos, ¿no? Son empresas que se basan en el falso autónomo para estafar millones y millones y millones a la seguridad social, y eso va directamente relacionado también un poco al futuro que queremos. La pregunta es, querido y querida oyente, si además de luchar contra la precariedad laboral, de manera individual es posible garantizarse una pensión digna. Esta es sin duda una cuestión compleja, difícil de abordar. Bien lo sabe Luis Miguel Ortiz, de 34 años, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y ex-broker. Luis Miguel se ha marcado el objetivo de combatir la incultura financiera con su proyecto Inversión Racional. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros en el podcast Bolsillo. Nada, el placer es mío. Luis Miguel cuenta con más de 37.000 seguidores en redes sociales, de los cuales al menos la mitad tiene entre 25 y 40 años. ¿Crees que a esta generación le preocupa su jubilación?
Yo creo que es uno de los problemas primordiales que tenemos. Ya se sabe que muchas veces en la juventud no te fijas en lo que es el largo plazo, no te fijas tanto en tu jubilación porque todavía pilla muy lejos, y tenemos que ser conscientes de que es una situación de que justo estos millennials, en el que yo me incluyo, somos de las personas que vamos a estar más afectadas por este hecho, ¿no? Porque el sistema se está tambaleando y nosotros tenemos que seguir aportando a un sistema que es de incertidumbre y que lo más seguro es que haya quitas importantes. Así que sí que es una preocupación y grave, además. Luis Miguel comenzó a planificar su jubilación a los 30 años, cuando ya tenía un salario decente y ahorros. Y estas son las estrategias de inversión a largo plazo por las que se decantó. Yo hago una combinación de varias. Yo a nivel personal tengo mi propia cartera activa de acciones con las mejores empresas del mundo y por otro lado pues tengo mi parte más pasiva, que son con aportaciones anuales o semestrales a lo que serían fondos de inversión indexados, que son fondos de inversión índice que replican los índices más importantes del mundo, en este caso el Standard & Poor's 500 o MSCI World, y con comisiones muy, muy, muy bajas y que pueden ser muy eficientes. Pero también hay otra parte que son los planes de pensiones privados, que sí que están bien, pero que las comisiones son más altas y uno de los problemas es que luego la tributación al rescatarlos es mucho mayor. Además, ahora han bajado cuando se debería de subir las implicaciones o, como si dijéramos, las ventajas fiscales por aportaciones a esos planes de pensiones privados, por la situación que tenemos a nivel pública del sistema de pensiones, pues han reducido, en vez de aumentado, han reducido las aportaciones, lo que era la desgravación fiscal. Sí, creo que pasa a 1.500 a partir del 1 de enero, es lo que va a desgravar en la declaración de la renta. Y eso se hace ya que sea un instrumento que los que tengan algo más de cultura financiera o formación se dan cuenta de que ya no es viable. Es decir, de que incluso tú invirtiendo ya en fondos, por ejemplo, de inversión, ya incluso es más rentable para ti a nivel de planificación financiera que hacerlo a través de esos planes de pensiones privados, porque alguna de las pocas ventajas que tenía, que era lo que hemos dicho antes, de esa deducción, pues ahora también la han quitado. Por lo tanto, hay pocas medidas que se están haciendo para fomentar el ahorro y es entendible que la gente joven ni se lo replantee, pues porque no se está incentivando por parte de la administración pública, no se están incentivando que haya un ahorro personal y que haya una inversión a largo plazo. Hablábamos antes con Nuri, con una rider que asegura que en un sector como el suyo, el de los riders, en que la gente lucha para sobrevivir, para llegar a final de mes con salarios mileuristas, es muy difícil que uno se plantee poder ahorrar para un futuro, para poder hacer, por ejemplo, un plan de pensiones, ¿no? Yo pienso que casi cualquier persona que pueda ahorrar una pequeña cantidad puede invertir. Es decir, hay instrumentos, como ya hemos hablado anteriormente, fondos indexados, en los que puedes hacer pequeñas aportaciones de 50, 100 euros al mes, o gestores automatizados, que es súper sencillo, a través de aplicaciones también súper sencillas, y puedes hacer, a lo mejor hacerte una cartera de acciones de 10, 15 valores, pues a lo mejor por comisiones no te viene todavía tan bien con ese porcentaje de ahorro tan pequeño, pero por ejemplo aportaciones a fondos indexados sin problemas se pueden hacer con cantidades muy pequeñas y gente que esté cobrando 1.000, 1.200 euros puede reservar 50, 100 euros al mes, se hace ciertos esfuerzos para poder ahorrar para su jubilación, para tener ese plan B o plan C por lo que pueda pasar. Además, una de las cosas que tiene la gente joven de ventaja frente a gente que ya está cerca de la jubilación es el tiempo, ¿no? Hay una cosa que es el interés compuesto, que cuando tú inviertes de manera asidua, cuando eres joven, a 10, 15, 20 años vista, y ese dinero y esos intereses que genera, esa ganancia que genera, se reinvierten continuamente, eso tiene un efecto exponencial. Y la gente no es muchas veces consciente. Pensamos solo de manera lineal y no de manera exponencial, y por ejemplo invertir en mercados como puede ser la renta variable, como puede ser la bolsa, donde están las mejores empresas del mundo, donde estas van prosperando y crecen por encima de la inflación, pues claro,
es una de las herramientas vitales para poder, para cualquier joven invertir a largo plazo. O sea, que hay que cambiar un poco esa concepción, ¿no? Que igual uno piensa, a ver, ¿qué voy a hacer yo a la larga invirtiendo 50 euros al mes? Pues es una miseria, pero claro, son 50 al mes, que son... O 100 o 200, 100, lo que se pueda, exacto. cada uno, pero sí que es mucho. La gente no es consciente de que a 10, 20 años vista es una locura reinvertido. O sea, si por ejemplo la bolsa mundial puede estar rentando después de inflación de media histórica a un 7% anualizado, pues imagínate un 7% anualizado de interés compuesto. Si alguien de los que nos está escuchando no sabe lo que es el interés compuesto, que busque en Google y que busque las curvas de interés compuesto frente a interés lineal, ¿no? Y es una locura. Lo que pasa es que lo que falta yo creo que es cultura financiera de base. La gente no sabe muy bien cómo comenzar, por eso yo, por ejemplo, en las redes intentamos hacer mucho trabajo sobre ello, de cursos también gratuitos para empezar, para coger esas bases que ni en los institutos, ni en las escuelas, ni en las universidades te enseñan bien a cómo gestionar tu dinero. Y es completamente vital. Y para los millennials, más aún, que tenemos la situación del sistema de pensiones que está casi quebrado. Luis Miguel insiste en la necesidad de formarse bien en finanzas para gestionar el propio patrimonio y evitar las abultadas comisiones de intermediarios. Es otra de las cosas que yo me encuentro, que sale muchísima gente que son grandes profesores, que son grandes empresarios, que son grandes trabajadores por cuenta ajena, que les va muy bien en su vida, pero que luego tienen un ahorro y no saben cómo tratar ese ahorro, no saben cómo invertirlo o no saben cómo negociar con el banco o con otro gestor independiente de dónde se le tiene que invertir, qué comisiones se le tienen que cobrar. Y lo mismo, esto viene al hilo de lo que estamos hablando del sistema de pensiones. O sea, si no tienes ese conocimiento básico financiero para poder tratar con esos intermediarios y elegir a los mejores y que te lo gestionen de manera correcta, pues es como todo, igual que para pedir una hipoteca, para cualquier cosa, es que se necesita cultura financiera. Llegados a este punto de la entrevista, recordamos los pasos básicos que hay que dar antes de comenzar a preparar la jubilación. Lo primero, fijarse un porcentaje de ahorro mensual para conseguir un colchón económico de emergencia. Y a partir de ese momento, comenzar a invertir en productos que cubran como mínimo la inflación. Si la inflación está de media en el 2-3% anualizado, pues tienes que tener instrumentos que renten por encima de ese 2-3% anualizado. Ahí tendrás que ver diferentes alternativas. Puedes hacerlo, como ya hemos dicho antes, a través de fondos indexados, a través de fondos de gestión activa, de inversión me refiero, a través de planes de pensiones privados, aunque ya hemos visto que no tienen tantas ventajas frente a los fondos últimamente en España, y también lo podrías hacer a través de crear tu propia cartera de inversión de acciones o de otro tipo de activos, como puede ser inmobiliario, etcétera. ¿Alguna recomendación más sobre inversión a largo plazo? Yo normalmente, si tienes 30 años, como decía un famoso escritor e inversor que era John Bogle, comentaba que más o menos pues un 70% inversión en más renta variable, 30% liquidez o renta fija, y dependiendo de los, conforme vayas avanzando de tu edad, pues a lo mejor tienes que tener algo más de inversión conservadora y menos de inversión en renta variable. Y yo lo que veo a la gente joven, también te lo digo bajo mi experiencia, ¿sí?, es que la veo demasiado conservadora. La veo demasiado conservadora porque hemos sufrido varias crisis y porque los millennials, sobre todo, hemos afrontado una salida al mercado laboral muy accidentada y la gente tiene bastante miedo y bastante incultura de base porque no nos ha enseñado cómo gestionar el dinero. Pero sin embargo, cuando tú tienes 30 años, tienes que invertir en instrumentos algo más rentables, aunque tengan algo más de volatilidad, tipo bolsa. ¿Por qué? Pues porque tú a lo largo de tu vida y hasta tu jubilación vas a poder aguantar caídas de la bolsa del 20, 30%, 40% sin problemas, cosa que, por ejemplo, gente que está cercana a la jubilación y tiene que rescatar ese patrimonio para vivir de las rentas, no va a poder hacer, ¿no? Otra pregunta que surge es qué pasa con los planes de pensiones individuales. ¿Siguen siendo un buen instrumento para ahorrar para la jubilación? Responde el profesor y divulgador económico Iñaki Jiménez Largo. Bueno, yo me voy a mojar. Yo los planes de pensiones ahora no los veo atractivos. No los veo atractivos porque, ya te digo, lo máximo que te puedes deducir ahora son 2.000 euros en la creación de la renta. Y los planes de pensiones tradicionalmente nunca se han contratado porque tengan unas rentabilidades
importantes. O sea, la gente no espera que un plan de pensiones le dé un interés importante. Simplemente lo hacía por el tema del ahorro fiscal. Por lo tanto, si ahora ese ahorro fiscal ha pasado de 8.000 euros a 2.000 euros, la máxima aportación, ahora mismo yo no lo veo interesante. No existen solo los planes de pensiones, hay una serie de vías muy importantes. Quien pueda acceder a un coste barato, que ya se puede hacer a los fondos de fondos en Estados Unidos o al Standard & Poor's 500, pues verá cómo su ahorro se duplica cada 10 años, ¿no? Pero en fin, esto hay que arriesgarse. Y luego, por otra parte, hay mucha vida por debajo de los 500. Las aportaciones medias a planes individuales están en alrededor de los 600 euros al año. 600 euros al año. Eso es insignificante. Nuestra industria, la industria de las pensiones, ha tendido a despreciar a los pequeños aportantes y solo se fija en los importantes, los que aportan más de 2.000, los que aportan hasta 8.000, ¿no?, en vehículos individuales. Y de ahí su indignación, que yo comparto, porque no se puede practicar ese prejuicio contra el ahorro previsional, sea de quien sea. Pero es verdad que la industria debería ser más inclusiva, debería de buscar la generalización de estos vehículos entre toda la sociedad, entre todos los trabajadores, independientemente de su edad, de su nivel de ingresos. Todo el mundo puede ahorrar un 5%. Que un 5% al mes de 700 euros sean solo 35, bueno, son 400 euros al año, ¿no? Escuchábamos a José Antonio Erce, uno de los mayores expertos de longevidad y pensiones de España. El economista, docente y consultor es también autor del libro A vueltas con las pensiones. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Gracias por compartir estos minutos con nosotros en el podcast Bolsillo de La Vanguardia. Hola, encantado de estar aquí haciendo esta tarea con vosotros también. Muy bien. Vamos con la primera pregunta, José Antonio. Hablamos mucho de las personas jubiladas o que están a las puertas de la edad para empezar a cobrar una pensión, pero ¿qué pasará con las generaciones que comiencen a jubilarse de aquí a 20, 15 años? ¿Habrá dinero también para ellos? Bueno, para estas personas que en realidad seguirán formando parte de las generaciones del baby boom, de las cohortes, es verdad que de las últimas ya, inmediatamente les sucederán aquellos que nacieron después, pues habrá recursos similares a los que vamos a poder encontrar todos estos años. Es verdad que de manera creciente van a ser insuficientes para respetar los compromisos actuales y habrá que complementarlos de otra manera, ¿no? Pero recursos va a haber para que la Seguridad Social siga pagando pensiones. La idea de que no cobraremos nuestras pensiones es totalmente infundada. Lo que sí que sorprende, José Antonio, es que, por ejemplo, el Instituto BBVA de Pensiones hizo una encuesta el año pasado, ¿no?, que decía que casi la mitad de los millennials, un 47%, cree que no cobrará una pensión pública. ¿Por qué crees que los jóvenes tienen tan poca confianza en este sistema de pensiones públicas que tenemos actualmente? Bueno, esto es muy muy sorprendente. Efectivamente, nos sorprende una y otra vez que las encuestas arrojen este resultado, lo cual quiere decir que no estamos haciendo bien una tarea muy importante, que es la de comunicación. Pero lo más sorprendente todavía es que quienes hacen la comunicación contraria, es decir, quienes meten miedo, quienes aseguran que la Seguridad Social está quebrada o va a quebrar, se llevan el gato al agua, por así decirlo. Yo creo que eso es fácil contrarrestarlo, mostrando la realidad de las pensiones, las dificultades que pueden tener para mantener prestaciones tan elevadas como las actuales y las soluciones que hay, que son muchas, para que las pensiones mantengan un buen nivel respecto a los últimos salarios o los salarios previos a la jubilación, simplemente haciendo un mayor esfuerzo contributivo, bien a la seguridad social, bien a la previsión social complementaria. Hay muchas alternativas, porque lo que es imbatible y es una poderosísima razón para movilizarse y empezar a buscar estas soluciones es que cada 24 horas que pasan vivimos 4 horas más. Esa ganancia de vida a lo largo del tiempo se traduce en una esperanza de vida más y más larga y sin embargo seguimos resistiéndonos a jubilarnos un poco más tarde a medida que esa esperanza de vida aumenta. José Antonio, esto es muy impopular, ¿no?, lo de decir que la gente se jubile más tarde. Bueno, puede ser impopular si uno está picando carbón en el fondo de una mina, pero ya desde hace décadas existen soluciones para el caso de profesiones onerosas. José Antonio asegura que el principal problema del sistema actual de pensiones públicas es el de la sostenibilidad.
causado principalmente por dos factores: la cada vez mayor esperanza de vida de la población y el peligro de que el número de cotizantes no sea suficiente para garantizar los pagos futuros. Sí, la sostenibilidad consiste en poder pagar lo que se tiene que pagar, ¿no? Las promesas que se hacen, porque la Seguridad Social te hace la promesa de pagarte una determinada proporción de tu último salario. Esa proporción está en función de la edad a la que te jubilas, las bases por las que has cotizado y el número de años que has estado cotizando. Y es verdad que, aunque el sistema puede pagar casi todas las pagas que hace al año, que hace 14, pero ya hay 2 pagas que tiene que pagar con recursos adicionales a las cotizaciones. Eso es creciente insuficiencia financiera de recursos propios. Pero bueno, mientras tanto se encuentran otros recursos que pueden venir de los impuestos generales, pero todo tiene un límite, de manera que la sostenibilidad es lo primero que hay que resolver. Si no se pueden pagar todo lo que hemos prometido, las promesas son vanas. El sistema de pensiones público también está amenazado por el problema de la suficiencia. La suficiencia es que la pensión nos llegue, la pensión, ojo, la de la Seguridad Social, la de la empresa, que también habría que generalizar, o los ahorros personales que hayamos hecho con vistas a la jubilación, que todas esas rentas de jubilación sean suficientes. Y desde luego, por ahora en España, desde luego, el pilar fundamental de las rentas de jubilación es la Seguridad Social. Pero, ¿hasta qué punto el sistema público de pensiones está desequilibrado? Un dato que responde bastante bien a esta pregunta es que el gasto en pensiones equivale aproximadamente al 12% del Producto Interior Bruto, frente al 10% de la masa de cotizantes. Y por lo tanto, esa diferencia va a ir creciendo porque nos enfrentamos a condiciones muy complicadas de tipo demográfico, de mayor esperanza de vida, de menor afluencia de trabajadores al mercado de trabajo, a pagar las cotizaciones, y por lo tanto tenemos que encontrar recursos adicionales, moderar el gasto una de las dos cosas. El gasto, por cierto, no se modera necesariamente reduciendo las prestaciones. Por ejemplo, se modera alargando la edad de jubilación o favoreciendo que la gente prolongue su vida laboral. Esto es una bala de plata que mata a 2 pájaros de un tiro. El problema de la sostenibilidad lo va resolviendo poco a poco en alguna medida, y el problema de la suficiencia también, porque no necesitamos recortar las pensiones, ¿no? También cabe plantearse si retrasar la edad de jubilación y subir impuestos son los únicos mecanismos que existen para garantizar las pensiones. La mayor parte de las pensiones se pueden mejorar por la responsabilidad de los propios titulares de los propios trabajadores, que aparten una parte de su salario en una cuenta de jubilación promovida por la empresa o promovida por asociaciones, por ejemplo, de autónomos, y empieza a haber soluciones crecientes también en el plano institucional con la creación de los fondos públicos de pensiones y que a ellos se adscriban planes de empleo, planes de pensiones de empleo simplificados, que es la nueva figura que quiere promover el gobierno, ¿no? Que pueden ser interesantes. ¿Pero en qué consiste un plan de pensiones de empleo simplificado? Bueno, el plan de pensiones de empleo simplificado es un plan que puede suscribir un autónomo o un trabajador de una microempresa o una pequeña empresa. Son planes promovidos incluso por asociaciones, como decía, de autónomos o por asociaciones de pequeñas empresas que hasta ahora estaban excluidos de la previsión social complementaria de empleo, propiamente dicho. Y además son planes que tienen una tramitación burocrática mucho más sencilla, que deben de ser más baratos de gestionar que los planes individuales convencionales, y que además tienen una magnífica calificación fiscal, porque los planes individuales estaban perdiendo la calificación fiscal que tenían, incomprensiblemente, pero bueno, el plan de pensiones de empleo simplificado que el gobierno quiere promover ahora, pues reúne características muy interesantes, y lo bueno es que son planes que se pueden promover privadamente, pero que sí o sí tienen que estar adscritos al fondo de pensiones público o los fondos de pensiones públicos que el gobierno sí que va a promover también en ese anteproyecto al que me refería. Se nos acaba ya el tiempo del podcast, así que antes de terminar me gustaría sacar a la luz una cuestión con tintes futuristas de la que habla José Antonio Erce en su libro A vueltas con las pensiones. ¿Pagarán los robots nuestras pensiones? Yo creo que no. Primero porque los robots tienen dueños. Los robots lo que pagan son dividendos, es decir, hacen tu empresa más productiva y a los accionistas de esas empresas les pagan magníficos dividendos. Que los robots pagasen nuestras pensiones
sin que seamos nosotros los dueños de los robots, significaría algún tipo de revolución, que Dios no la quiera para nosotros, ¿no? Ni nosotros tampoco. Pero yo creo que sí hay una vía. Los trabajadores, en vez de ahorrar en ladrillos, deberían de ahorrar en robots, es decir, en esa parte del PIB que crece a 2 dígitos y que va a reportar magníficos dividendos a sus dueños, ¿no? Que se popularizase la inversión en los mercados de capitales, la renta variable, que sí es arriesgada, por supuesto, pero que en definitiva es la que mueve la economía. Si España S.A. crece el 1 o el 2%, esa parte de España S.A., esa parte del PIB español, que es más dinámica, crece al 10, al 15 o al 20%, incluso en los peores momentos que sepamos identificar. Para eso necesitamos buen asesoramiento, pero nos lo van a dar los robots también, identificar dónde hay que colocar una parte de nuestros ahorros, no todos, pero es que si los colocamos todos en ladrillos, en una zona que se va a secar o se va a inundar como consecuencia del cambio climático, que ese es otro gran problema, pues entonces no nos valdrán nada esos ladrillos. Vamos a diversificar nuestra situación, porque los españoles ahorramos, lo que pasa es que ahorramos mal. Luego les pedimos a nuestros ahorros que se conviertan en flujos de rentas vitalicias, y a lo mejor los tenemos en viviendas que valen menos de lo que valían cuando las adquirimos. En fin, yo creo que hay que cambiar la cultura financiera, porque no es que ahorremos poco, es que ahorremos más. Con esta interesante reflexión que incide en la necesidad de ahorrar e invertir bien nuestro dinero para garantizarnos un futuro digno, llegamos a la recta final del podcast Bolsillo, presentado por servidora Raquel Quilart y con Salva Coromina al frente del diseño de sonido. Te agradezco el tiempo dedicado y te espero en el próximo capítulo. Hasta entonces, te deseo felicidad y prosperidad económica.